Título 2. Hechos punibles contra los bienes de la persona. Capítulo 1. Hechos punibles contra la propiedad. Artículo 157. Daño. Primero, el que destruyera o dañara una cosa ajena será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, cuando el hecho arruinara económicamente al dueño de la cosa destruida o dañada, la pena podrá ser aumentada hasta 3 años. Tercero, cuando el autor realizara el hecho conjuntamente con otros, la pena podrá ser aumentada hasta 3 años. Cuarto, en estos casos, será castigada también la tentativa. Quinto, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Artículo 158. Daño a cosas de interés común. Primero, el que destruyera total o parcialmente. 1. Un objeto de veneración de una sociedad religiosa reconocida por el Estado o una cosa destinada al ejercicio del culto. 2. Una tumba o un monumento público artificial o natural. 3. Una cosa significativa para el arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico, que se hallara en una colección con acceso público o que esté públicamente expuesta, o 4. Una cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o parques, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 159. Daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Primero, el que destruyera total o parcialmente. 1. Un edificio, un buque, un canal, una esclusa, un puente, una vía terrestre o fluvial construida o una vía de ferrocarril u otra construcción, que sea propiedad de otro. 2. Un medio técnico de valor considerable, que sea propiedad de otro y esencial. A. Para la construcción de instalaciones o empresas de relevancia social, o B. En una instalación que sirve al funcionamiento de dicha instalación o empresa, o 3. Un vehículo de la fuerza pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, como instalación o empresa de relevancia social en el sentido del numeral 2 del inciso anterior se entenderá. 1. Un ferrocarril, el correo o una empresa o instalación que sirve al transporte público. 2. Una instalación o empresa que suministra agua, luz, energía u otro elemento de importancia vital para la población, y 3. Una entidad o instalación al servicio del orden o la seguridad pública. Tercero, en estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 160. Apropiación. Primero, el que se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su propietario en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma, para reemplazarlo por sí o por un tercero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Será castigada también la tentativa. Segundo, cuando el autor se apropiara de una cosa mueble ajena que le hubiese sido dada en confianza o por cualquier título que importe obligación de devolver o de hacer un uso determinado de ella, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Artículo 161. Hurto. Primero, el que con la intención de apropiarse de una cosa mueble ajena, la sustrajera de la posesión de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 162. Hurto agravado. Primero, cuando el autor hurtara 1. Del interior de una iglesia o de otro edificio o lugar cerrado dedicado al culto, una cosa destinada al ejercicio del mismo o a la veneración religiosa. 2. Una cosa significativa para el arte, la ciencia, la historia o el desarrollo técnico, que se halla en una colección con acceso del público o que esté públicamente expuesta. 3. Una cosa especialmente protegida contra la sustracción por medio de un recipiente cerrado o una instalación de seguridad. 4. Comercialmente. 5. Aprovechándose de una situación de desamparo de otro, de un accidente o de un peligro común. 6. Habiendo, con el fin de realizar el hecho. A.
entrado mediante la apertura forzosa de las instalaciones destinadas a impedir el acceso de personas no autorizadas. B. Logrado la entrada por escalamiento u otra vía irregular. C. Penetrado mediante llave falsa u otro instrumento no destinado a la apertura regular, o D. Permanecido oculto en un edificio, una morada, un local comercial, un despacho oficial u otro lugar cerrado. La pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Segundo, cuando el hecho se refiera a una cosa de valor menor a 10 jornales, no se aplicará el inciso 1 grado. Artículo 163 abigeato. El que hurtara una o más cabezas de ganado, mayor o menor, de un establecimiento rural, granja, quinta, casa o en campo abierto, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Artículo 164 Hurto especialmente grave. Cuando el autor hurtara 1. Un arma de fuego, un arma de guerra con dispositivo explosivo, una sustancia explosiva o, por su naturaleza, de igual peligrosidad. 2. Portando el u otro participante un arma de fuego. 3. Portando el u otro participante un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante la fuerza o la amenaza con la fuerza. 4. Como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y hurtos, y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de 1 a 10 años. En el caso señalado en el numeral 4 se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. Artículo 165 Hurto agravado en banda. Primero, cuando el autor hurtara bajo los presupuestos del artículo 162 o de los numerales 1 al 3 del artículo 156, como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y hurtos, y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de 2 a 10 años. En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 57 y 94. Segundo, en casos leves, la pena privativa de libertad será de hasta 5 años. Tercero, no se aplicará el inciso primero cuando el hecho se refiera a una cosa de valor menor a 10 jornales. Artículo 166 Robo. Primero, cuando el autor hurtara mediante la fuerza contra una persona o mediante amenazas con peligro presente para la vida o la integridad física, la pena privativa de libertad será de 1 a 15 años. Segundo, en casos leves, la pena privativa de libertad será de hasta 5 años. Artículo 167 Robo agravado. Primero, cuando el autor robara 1. Portando, el u otro participante, un arma de fuego. 2. Portando, el u otro participante, un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante fuerza o amenaza con fuerza. 3. Exponiendo, el u otro participante, a un tercero a un peligro presente para la vida o de una lesión grave conforme al artículo 112, o 4. Como miembro de una banda que se ha formado para la realización continuada de robos y hurtos, y con la intervención de otro miembro de la misma, la pena privativa de libertad será de 5 a 15 años. Artículo 168 Robo con resultado de muerte o lesión grave. Primero, cuando el autor al realizar un robo causara la muerte de otro, la pena privativa de libertad no será menor de 8 años. Segundo, cuando el resultado fuera una lesión grave, la pena privativa de libertad será de 8 a 20 años. Artículo 169 Hurto seguido de violencia. El que al realizar un hurto sea encontrado en flagrante delito, y con el fin de mantenerse en la posesión de la cosa hurtada, use violencia contra una persona o amenazas con peligro presente para la vida o la integridad física, será castigado como el autor de un robo. Artículo 170 Uso no autorizado de un vehículo automotor. Primero, el que utilizara un vehículo automotor contra la voluntad del dueño o poseedor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa, salvo que el hecho sea sancionado con una pena mayor por otro artículo. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima.
Artículo 171. Persecución de hechos en el ámbito familiar o doméstico. Cuando la apropiación o el hurto previsto en los artículos 160 y 161 afectara a un pariente que viviera en comunidad doméstica con el autor, la persecución penal de los hechos dependerá de la instancia de la víctima. Artículo 172. Persecución de hechos bagatelarios. Cuando la apropiación o el hurto previsto en los artículos 160 y 161 se refiera a una cosa de valor menor a 10 jornales, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que, a criterio del Ministerio Público, un interés público especial requiera una persecución de oficio. Capítulo 2. Hechos punibles contra otros derechos patrimoniales. Artículo 173. Sustracción de energía eléctrica. Primero, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica, y con la intención de utilizarla, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje, mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, en lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Cuarto, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y con el fin de causarle un daño por la pérdida de ella, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje, mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Artículo 174. Alteración de datos. Primero, el que lesionando el derecho de disposición de otro sobre datos los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, como datos, en el sentido del inciso primero, se entenderán solo aquellos que sean almacenados o se transmitan electrónica o magnéticamente, o en otra forma no inmediatamente visible. Artículo 175. Sabotaje de computadoras. Primero, el que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenos, o una entidad de la administración pública mediante 1. Un hecho punible según el artículo 174, inciso primero, o 2. La destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria vital, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 176. Obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito. Primero, el que como involucrado en un accidente de tránsito, se ausentara del lugar antes de 1. Haber comunicado, en favor de los demás involucrados o perjudicados, el estar involucrado, y mediante su presencia haberles dado la posibilidad de constatar sus señas, los datos de su vehículo y la naturaleza de su participación en el accidente, o 2. Haber esperado un tiempo prudencial en el lugar sin hallar a alguien dispuesto a estas constataciones, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, la misma pena se aplicará cuando 1. Luego del tiempo de espera señalado en el numeral 2 del inciso anterior, o 2. En forma justificada o no reprochable, el involucrado se haya ausentado del lugar y no haya posibilitado posteriormente, y en tiempo oportuno, las constataciones indicadas en el inciso anterior. Tercero, el deber de posibilitar posteriormente las constataciones será cumplido cuando el involucrado 1. Haya comunicado a los afectados o a un puesto policial cercano haber estado involucrado en el accidente, su dirección y paradero, los datos y el paradero de su vehículo, y cuando 2. Haya mantenido su vehículo a disposición para las constataciones inmediatas por un tiempo razonable.
Cuarto, las exigencias del inciso tercero no se tendrán por satisfechas cuando el autor, mediante su conducta, haya intencionalmente frustrado las constataciones. Quinto, como involucrado en un accidente se entenderá a toda persona cuya conducta haya podido, según las circunstancias, influir en la causa del mismo. Artículo 177. Frustración de la ejecución individual. Primero, el que amenazado por la ejecución de una sentencia firme dirigida contra él, removiera u ocultara parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, el demandado que a sabiendas de haberse librado un mandamiento de embargo dirigido contra él, removiera u ocultara todo o parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Tercero, en estos casos, la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Artículo 178. Conducta conducente a la quiebra. Primero, el que 1. Fundara o ampliara una empresa con una base de capital claramente insuficiente, según las exigencias de una administración económica prudente, y teniendo en cuenta, especialmente, la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella. 2. Adquiriera a crédito mercancías o valores, y vendiera, removiera o cediera estos mismos o las cosas fabricadas con ellos, considerablemente por debajo de su valor, o 3. Obligado por ley a llevar libros de comercio, administrar una empresa sin procurarse mediante su correcto llevado u otros medios, el conocimiento sobre su estado patrimonial real, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, el hecho es punible solamente cuando 1. El autor o la empresa fundada o ampliada por él, haya caído en cesación de pago o cuando se haya declarado la quiebra, y 2. No se pueda excluir una conexión entre las conductas descritas en el inciso primero y la cesación de pago o la declaración de la quiebra. Artículo 179. Conducta indebida en situaciones de crisis. Primero, el que en caso de insolvencia o iliquidez inminente o acontecida 1. Gastara o se obligara a pagar sumas exageradas mediante negocios a pérdida o especulativos, juegos o apuestas, o negocios de diferencia respecto a mercancías o valores. 2. Disminuyera su patrimonio mediante otros negocios jurídicos respecto a la parte que, en caso de declaración de quiebra, pertenecería a la masa. 3. Removiera u ocultara partes de su patrimonio que, en caso de quiebra pertenecerían a la masa. 4. Simulara derechos de otros o reconociere derechos simulados. 5. Antes del término del plazo legal para la guarda removiera, ocultara, destruyera o dañara libros u otros papeles de comercio que un comerciante legalmente debe llevar o guardar. 6. En contra de la ley. A. Elaborara o modificara balances de tal manera que esto dificulte conocer su estado patrimonial real, o b. Omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido. 7. En el tráfico mercantil utilizara resúmenes falsos o distorsionados del estado real de sus negocios o patrimonio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, el que en los casos del inciso primero 1. Negligentemente desconociera su insolvencia o iliquidez inminente o acontecida, o 2. Realizara con negligencia grave las conductas descritas en los numerales 1, 2 o 7, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Tercero, en estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 178. Artículo 180. Casos graves. Primero, cuando en los casos del artículo 178 inciso primero, el autor 1. Actuara con la intención de enriquecerse, o 2. A sabiendas, pusiera a muchas personas en peligro de indigencia o de pérdida de los valores patrimoniales que le hayan confiado, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Artículo 181. Violación del deber de llevar libros de comercio. Primero, el que 1. Omitiera llevar los libros de comercio a que la ley le obliga,
o los llevara o alterara de tal manera que esto dificulte conocer su real estado patrimonial. 2. Antes del término del plazo legal para la guarda removiera, ocultara, destruyera o dañara libros u otros papeles de comercio que la ley le obligue a llevar o guardar, o 3. En contra de la ley. A. Elaborara balances de tal manera que esto dificultare conocer su estado patrimonial real. B. Omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido por la ley, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, el que en los casos del inciso primero, numerales 1 y 3, actuara culposamente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Tercero, en estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 178, inciso primero, numeral 3. Artículo 182. Favorecimiento de acreedores. Primero, el que conociendo su iliquidez, otorgara a un acreedor una garantía o cumpliera una obligación no exigible o no exigible en esa forma o tiempo y así, intencionalmente o a sabiendas, le favoreciera en perjuicio de los demás acreedores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, en lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en el artículo 178, inciso primero, numeral 3. Artículo 183. Favorecimiento del deudor. Primero, el que con el consentimiento del deudor o en su favor. 1. Conociendo su inminente cesación de pago. 2. Después de la cesación de pago, o 3. En una convocatoria de acreedores, removiera o, en contra de las exigencias de una administración económica prudente, destruyera, dañara o inutilizara parte del patrimonio que, en caso de producirse el concordato, pertenecería a la masa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, con la misma pena será castigado el que, una vez declarada la quiebra, obrara en la forma señalada en el inciso 1 grado, respecto a una parte del patrimonio que pertenece a la masa. 3 grados. En estos casos, será castigada también la tentativa. Cuarto, cuando el autor 1. Actuara con la intención de enriquecerse, o 2. A sabiendas, pusiera a muchas personas en peligro de indigencia o de pérdida de los valores patrimoniales que le hayan confiado, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Quinto, el hecho será punible solo cuando el deudor haya incurrido en la cesación de pago, en convocación de acreedores o cuando sea declarada su quiebra. Artículo 184. Violación del derecho de autor o inventor. Primero, el que sin autorización del titular 1. Divulgara, promocionara, reprodujera o públicamente representara una obra de literatura, ciencia o arte, protegida por el derecho de autor, o 2. Exhibiera públicamente el original o una copia de una obra de las artes plásticas o visuales, protegida por el derecho de autor, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, a las obras señaladas en el inciso anterior se equipararán los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor. Tercero, con la misma pena será castigado el que falsificara, imitara o, sin autorización del titular, 1. Promocionara una marca, un dibujo o un modelo industrial o un modelo de utilidad, protegidos, o 2. Utilizara una invención protegida por patente. Cuarto, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Quinto, en caso de condena a una pena se aplicará, a petición de la víctima o del Ministerio Público, lo dispuesto en el artículo 60. Capítulo 3. Hechos punibles contra el patrimonio. Artículo 185. Extorsión. Primero, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido mediante fuerza o amenaza considerable, pusiera a otro en una situación de serio constreñimiento que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero,
causándose con ello un perjuicio patrimonial a sí mismo o al tercero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 186. Extorsión agravada. Cuando la extorsión se cometiera mediante la fuerza contra una persona o mediante la amenaza con un peligro presente para su vida o su integridad física, se aplicará la pena prevista para el robo conforme a lo dispuesto en los artículos 166 y 167. Artículo 187. Estafa. Primero, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido, y mediante declaración falsa sobre un hecho, produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Cuarto, en lo pertinente se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Artículo 188. Operaciones fraudulentas por computadora. Primero, el que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante 1. Programación falsa. 2. Utilización de datos falsos o incompletos. 3. Utilización indebida de datos, o 4. Otras influencias indebidas sobre el procesamiento, y con ello, perjudicara el patrimonio de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 187, inciso segundo al cuarto. Artículo 189. Aprovechamiento clandestino de una prestación. Primero, el que con la intención de evitar el pago de la prestación, clandestinamente 1. Se aprovechara del servicio de un aparato automático, de una red de telecomunicaciones destinada al público, o de un medio de transporte, o 2. Accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro artículo. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, en lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Artículo 190. Siniestro con intención de estafa. Primero, el que con la intención de obtener para sí o para otro la indemnización de un seguro ocasionara un siniestro del bien asegurado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Segundo, en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 8 años. Artículo 191. Promoción fraudulenta de inversiones. Primero, el que en conexión con 1. La venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores, o certificados destinados a garantizar la participación en las ganancias de una empresa, o 2. La oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionará a un número indeterminado de destinatarios, con respecto a circunstancias relevantes para la decisión, datos falsos o incompletos sobre las ventajas de la inversión, en folletos de propaganda o en presentaciones o resúmenes de estado patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior, cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administrara en nombre propio, pero por cuenta ajena. Tercero, no será punible, conforme a los incisos anteriores, quien voluntariamente haya impedido que, en base al hecho, se otorgara la prestación condicionada por la adquisición o el aumento. Cuando la prestación no haya sido otorgada por otras razones, el autor también será eximido de pena siempre que haya tratado voluntaria y seriamente de impedirla. Artículo 192. Lesión de confianza. Primero, el que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato,
haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. No se aplicará el párrafo anterior cuando el hecho se refiera a un valor menor de 10 jornales. Tercer, se aplicarán los incisos anteriores aun cuando careciera de validez la base jurídica que debía fundamentar la responsabilidad por el patrimonio. Cuarto, en lo pertinente, se aplicará también lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Artículo 193. Usura. Primero, el que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, se hiciera prometer u otorgar, para sí o para un tercero, una contraprestación que es evidentemente desproporcionada con relación a la prestación en los casos de 1. Un alquiler de vivienda o sus prestaciones accesorias. 2. Un otorgamiento de crédito. 3. Un otorgamiento de garantías excesivas respecto al riesgo, o 4. Una intermediación en las prestaciones anteriormente señaladas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, cuando el autor 1. realizara el hecho comercialmente. 2. mediante el hecho produjera la indigencia de otro, o 3. se hiciera prometer beneficios patrimoniales usurarios mediante letra de cambio, pagaré o cheque, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Capítulo 4. Hechos punibles contra la restitución de bienes. Artículo 194. Obstrucción a la restitución de bienes. Primero, el que ayudara a otro que haya realizado un hecho antijurídico, con la intención de asegurarle el disfrute de los beneficios provenientes de aquel, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, la pena no excederá de la prevista para el hecho del cual provienen los beneficios. Tercero, no será castigado por obstrucción el que sea punible por su participación en el hecho anterior. 4 grados, será castigado como instigador el que indujera a la obstrucción, a una persona no involucrada en el hecho anterior. Quinto, la persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima o de la autorización administrativa correspondiente, en su caso, en el supuesto de que el autor haya sido participante del hecho anterior. Artículo 195. Reducción. Primero, el que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, recibiera la posesión de una cosa obtenida mediante un hecho antijurídico contra el patrimonio ajeno, la proporcionara a un tercero, lograra su traspaso de otro a un tercero o ayudara en ello, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Tercero, en estos casos, será castigada también la tentativa. Cuarto, cuando el autor actuara 1. comercialmente. 2. como miembro de una banda formada para la realización continuada de hurtos, robos o reducciones, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94. Artículo 196. Lavado de dinero. Primero, el que 1. ocultara un objeto proveniente de a. un crimen. b. un hecho punible realizado por un miembro de una asociación criminal prevista en el artículo 239. c. un hecho punible señalado en la Ley 1.340/88, artículos 37 al 45, o 2. respecto de tal objeto disimulara su procedencia, frustrara o peligrara el conocimiento de su procedencia o ubicación, su hallazgo, su comiso especial o su secuestro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, la misma pena se aplicará al que 1. obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo proporcionara a un tercero, o 2. lo guardara o lo utilizara para sí o para otro,
habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención. Tercero, en estos casos, será castigada también la tentativa. Cuarto, cuando el autor actuara comercialmente o como miembro de una banda formada para la realización continuada de lavado de dinero, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Se aplicará además lo dispuesto en los artículos 57 y 94. Quinto, el que en los casos de los incisos primero y segundo, y por negligencia grave, desconociera la procedencia del objeto de un hecho antijurídico señalado en el numeral 1 del inciso primero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Sexto, el hecho no será punible conforme al inciso 2 grados, cuando el objeto haya sido obtenido con anterioridad por un tercero de buena fe. Séptimo, a los objetos señalados en los incisos primero, segundo y quinto se equipararán los provenientes de un hecho punible realizado fuera del ámbito de aplicación de esta ley, cuando el hecho se halle penalmente sancionado en el lugar de su realización. Octavo, no será castigado por lavado de dinero el que 1. Voluntariamente informara o hiciera informar sobre el hecho a la autoridad competente, siempre que éste aún no haya sido totalmente o parcialmente descubierto, y que el autor lo supiera, y 2. En los casos de los incisos primero y segundo, bajo los presupuestos del numeral anterior, facilitará el secuestro de los objetos relativos al hecho punible. Este audio fichero fue creado por Panopreter Basic. Lo obtiene de www.panopreter.com. Noveno, cuando el autor, mediante la revelación voluntaria de su conocimiento, haya contribuido considerablemente al esclarecimiento. 1. De las circunstancias del hecho que excedan la propia contribución al mismo, o 2. De un hecho señalado en el inciso primero, realizado antijurídicamente por otro, el tribunal podrá atenuar la pena con arreglo al artículo 67 o prescindir de ella. Título 3. Hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas. Capítulo I. Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana. Artículo 197. Ensuciamiento y alteración de las aguas. Primero, el que indebidamente ensuciara o, alterando sus cualidades, perjudicara las aguas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Se entenderá como indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente, destinadas a la protección de las aguas. Segundo, cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Tercero, en estos casos será castigada también la tentativa. Cuarto, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Quinto, el que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas, que hubiera debido evitar, y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia a las autoridades, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Sexto, se entenderán como aguas, conforme al inciso primero, las subterráneas y las superficiales junto con sus riberas y cauces. Artículo 198. Contaminación del aire. Primero, el que utilizando instalaciones o aparatos técnicos, indebidamente 1. Contaminara el aire, o 2. Emitiera ruidos capaces de dañar la salud de personas fuera de la instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido, cuando 1. No se hayan cumplido las exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos. 2. Se hayan violado las disposiciones legales sobre la preservación del aire, o 3. Se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la autoridad administrativa competente. Tercero, cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial o de la administración pública,
la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Cuarto, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 199. Maltrato de suelos. Primero, el que, violando las disposiciones legales o administrativas sobre la admisión o el uso, utilizara abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias nocivas para la conservación de los suelos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 200. Procesamiento ilícito de desechos. Primero, el que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos. 1. Fuera de las instalaciones previstas para ello, o 2. Apartándose considerablemente de los tratamientos prescritos o autorizados por disposiciones legales o administrativas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, se entenderán como desechos en el sentido del inciso anterior las sustancias que sean 1. Venenosas o capaces de causar enfermedades infectocontagiosas a seres humanos o animales. 2. Explosivas, inflamables, o, en grado no bagatelario, radioactivas, o 3. Por su género, cualidades o cuantía capaces de contaminar gravemente las aguas, el aire o el suelo. Tercero, en estos casos, será castigada también la tentativa. Cuarto, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Quinto, el hecho no será punible cuando un efecto nocivo sobre las aguas, el aire o los suelos esté evidentemente excluido por la mínima cuantía de los desechos. Artículo 201. Ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional. Primero, el que en el territorio nacional 1. Ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o radioactivas, o 2. Recibiera, depositara, utilizara o distribuyera dichas sustancias, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. 2 grados. En estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, cuando el autor actuara con la intención de enriquecerse, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Artículo 202. Perjuicio a reservas naturales. Primero, el que dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección, mediante 1. Explotación minera. 2. Excavaciones o amontonamientos. 3. Alteración del hidrosistema. 4. Desecación de humedales. 5. Tala de bosques, o 6. Incendio, perjudicar a la conservación de partes esenciales de dichos lugares, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con multa. Capítulo 2. Hechos punibles contra la seguridad de las personas. Frente a riesgos colectivos. Artículo 203. Producción de riesgos comunes. Primero, el que causara 1. Un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio. 2. Una explosión mediante materiales explosivos u otros agentes. 3. La fuga de gases tóxicos. 4. El lanzamiento de venenos u otras sustancias tóxicas. 5. La exposición a otros a una radiación iónica. 6. Una inundación, o 7. Avalanchas de tierra o roca, sin que en el momento de la acción se pudiera excluir la posibilidad de un daño a la vida o a la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara uno de los hechos señalados en el inciso primero mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. Cuarto, el que mediante una conducta dolosa o culposa causara una situación de peligro presente de que se realice un resultado señalado en el inciso primero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.
Artículo 204. Actividades peligrosas en la construcción. Primero, el que con relación a actividades mercantiles o profesionales de construcción, e incumpliendo gravemente las exigencias del cuidado técnico, proyectara, construyera, modificara o derrumbara una obra construida y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 205. Exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Primero, el titular de un establecimiento o empresa y su responsable de la prevención de accidentes de trabajo que 1. Causara o no evitara que los lugares o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo, o 2. Claramente incumpliera las exigencias del cuidado técnico, y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, los responsables, conforme al inciso primero, que omitieran informar en forma idónea a los empleados sobre los peligros para la vida o la integridad física vinculados con los trabajos y sobre las medidas para la prevención, serán castigados con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado, en los casos del inciso primero, con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa y, en los casos del inciso segundo, con multa. Artículo 206. Comercialización de medicamentos nocivos. Primero, el que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie que, aplicados según las indicaciones, conlleven efectos nocivos para la vida y la salud, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Esto no se aplicará, cuando una entidad pública encargada de la comprobación de la seguridad de los medicamentos haya autorizado la circulación de los mismos. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Artículo 207. Comercialización de medicamentos no autorizados. Primero, el que pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos que no hayan sido autorizados o que, en caso de haber sido autorizados, lo hiciera incumpliendo las condiciones establecidas para el efecto, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 208. Comercialización de alimentos nocivos. Primero, el que en el marco de las actividades de un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil recolectara, produjera, tratara, ofreciera a la circulación o facilitara alimentos destinados al consumo público de manera tal que, consumidos en la forma usual, puedan dañar la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, con la misma pena será castigado el que, en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil, industrial o agropecuario, ofreciera o pusiera en circulación como alimentos otros productos que, en caso de ser consumidos, peligraran la vida o la integridad física de otros. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 209. Comercialización y uso no autorizados de sustancias químicas. Primero, el que en el marco de las actividades de un establecimiento industrial o mercantil, y sin que la entidad encargada de la comprobación de la seguridad lo haya autorizado, pusiera o interviniera en la circulación de sustancias químicas, en especial las destinadas a la limpieza, protección de plantas o combate de pestes y plagas que, utilizadas en la forma indicada o usual el cuerpo humano pueda absorber, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, con la misma pena será castigado el que, en un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil,
utilizara las sustancias señaladas en el inciso anterior sin que éstas hayan sido autorizadas o que, en caso de haber sido autorizadas, lo hiciera incumpliendo las condiciones establecidas para el efecto. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 210. Comercialización de objetos peligrosos. Primero, el que en el marco de las actividades de un establecimiento industrial o mercantil pusiera o interviniera en la circulación de objetos fabricados en serie, en especial de instrumentos de trabajo, del hogar o de recreo, que utilizados en la forma indicada o usual, impliquen peligro para la vida o la integridad física, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, esto no se aplicará cuando el objeto haya sido autorizado por la entidad encargada de la seguridad de los usuarios o consumidores y puesto en circulación de acuerdo con las condiciones impuestas por ella. Tercero, el que dentro de un establecimiento mercantil interviniera en la circulación de objetos no autorizados por la autoridad competente, o lo hiciera sin cumplir las condiciones impuestas por esta para el efecto, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 211. Desistimiento activo. Cuando en los casos de los artículos 203 al 210, el autor eliminara, voluntariamente y en tiempo oportuno, el estado de peligrosidad, el tribunal atenuará la pena prevista con arreglo al artículo 67 o prescindirá de ella. Artículo 212. Envenenamiento de cosas de uso común. Primero, el que envenenara o adulterara con sustancias nocivas el agua, medicamentos, alimentos u otras cosas destinadas a la circulación, y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara el hecho mediante conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Capítulo 3. Hechos punibles contra la seguridad de las personas en el tránsito. Artículo 213. Atentados al tráfico civil aéreo y naval. Primero, el que 1. Aplicara fuerza o vulnerara la libre decisión de una persona o realizara otras actividades con el fin de influir sobre la conducción u obtener el control de una aeronave civil con personas a bordo o de un buque empleado en el tránsito civil, o 2. Utilizara armas de fuego o intentara causara una explosión o un incendio con el fin de destruir o dañar dicha aeronave o buque o su carga a bordo, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. Segundo, el que mediante un hecho señalado en el inciso anterior causara culposamente la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad no menor de 10 años. Artículo 214. Intervenciones peligrosas en el tráfico aéreo, naval y ferroviario. Primero, el que 1. Destruyera, dañara, removiera, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento las instalaciones que sirven al tráfico, los medios de transporte o sus mecanismos de seguridad. 2. Impidiera o molestare al personal de operaciones respecto al ejercicio de sus funciones. 3. Produjera un obstáculo. 4. Diera falsas señas, señales o informaciones, o 5. Impidiera la transmisión de señales o informaciones. Y con ello peligrara la seguridad del tránsito aéreo, naval o ferroviario, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Tercero, cuando el autor removiera voluntariamente el estado de peligrosidad o tratara de hacerlo y no se realizara otro daño, el tribunal atenuará la pena con arreglo al artículo 67 o prescindirá de ella. Artículo 215. Exposición a peligro del tráfico aéreo, naval y ferroviario. Primero, el que, dolosa o culposamente, condujera una aeronave, un buque o un medio de transporte ferroviario. 1. No autorizado para el tráfico. 2. Pese a no estar en condición de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias enajenantes,
de defectos físicos o psíquicos o de agotamiento, o 3. Pese a no tener la licencia de conducir, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Segundo, con la misma pena será castigado el que 1. Como titular del medio de transporte indicado en el inciso 1 grado permitiera o tolerara la realización de un hecho señalado en el mismo. 2. Como conductor de un medio de transporte señalado en el inciso primero o como responsable de su seguridad violara, mediante una conducta grave contraria a sus deberes, las prescripciones o disposiciones sobre la seguridad del tráfico aéreo, naval o ferroviario. Artículo 216. Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Primero, el que 1. Destruyera, dañara, removiera, alterara, manejara incorrectamente o pusiera fuera de funcionamiento instalaciones que sirvan al tránsito. 2. Como responsable de la construcción de carreteras o de la seguridad del tránsito causara o tolerara un estado gravemente riesgoso de dichas instalaciones. 3. Produjera un obstáculo, o 4. Mediante manipulación en un vehículo ajeno, redujera considerablemente su seguridad para el tránsito, y con ello peligrara la seguridad del tránsito terrestre, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Segundo, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Tercero, en estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 214, inciso 3 grados. Artículo 217. Exposición a peligro del tránsito terrestre. El que dolosa o culposamente 1. Condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias enajenantes, de defectos físicos o psíquicos, o de agotamiento. 2. Condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia, o 3. Como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Capítulo 4. Hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles. Artículo 218. Perturbación de servicios públicos. Primero, el que impidiera total o parcialmente el funcionamiento de 1. Un ferrocarril, el correo o una empresa o instalación que sirva al transporte público, o 2. Una instalación que sirva al suministro público de agua, luz, calor, aire climatizado o energía, o una empresa de importancia vital para el aprovisionamiento de la población, o 3. Un establecimiento o instalación que sirva al orden o a la seguridad pública, dañando, apartando, alterando o inutilizando una cosa que sirva para su funcionamiento, o sustrayendo la energía eléctrica destinada al mismo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 219. Daño a instalaciones hidráulicas. Primero, el que destruyera o dañara una obra hidráulica o sus instalaciones complementarias, y con ello pusiera en peligro la vida o la integridad física de otros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos, será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. Artículo 220. Perturbación de instalaciones de telecomunicaciones. Primero, el que 1. Destruyera, dañara, removiera, alterara o inutilizara una cosa destinada al funcionamiento de una instalación de telecomunicaciones para el servicio público, o 2. Sustrajera la energía que la alimenta, y con ello impidiera o pusiera en peligro su funcionamiento, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Segundo, en estos casos,
será castigada también la tentativa. Tercero, el que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa.